Con él establecimos el contacto. En este momento nos escucha desde Nueva York, acá para Jujuy Investiga. Doctor Rodrigo Arce Cardoso, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Es un placer hablar con Jujuy y bueno, sí tengo un cariño enorme por el norte argentino. Como tú mencionabas, tuve un tiempo en Tucumán y siempre hay muy buenos recuerdos de la población en general y del cariño de la gente. Un placer hablar con tu medio. Muchas gracias, doctor. También se encuentra junto al doctor Rodrigo en la misma comunicación, pero desde Buenos Aires, Camila Sáenz, que es licenciada en bioquímica y trabaja de becaria en el CONICET. Jujeña, se recibió de la Escuela de Minas y después realizó sus estudios también. Estuvo un tiempo en Bolivia y un tiempo en Australia. Camila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Muchas gracias a vos por la invitación y bueno, a toda la gente de Jujuy por la escucha también. Bien, lo que queremos plantear en este espacio es poder hablar de CDS para que ustedes, que son los especialistas, le puedan contar a la gente de qué se trata, por qué el CDS no está aprobado por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Panamericana de la Salud, por el ANMAT. Nadie recomienda el consumo del CDS o del MMS, pero no obstante en el mercado negro la demanda es tremenda. Hay un negocio detrás de todo esto. ¿Qué es el clorito de sodio? Doctor, le pido por favor que usted comience con el tema. Bueno, el tema con el dióxido de cloro y bueno, las terapias oxidativas que se han estado distribuyendo por mucho tiempo en el mundo para tratar de curar la caspa y la nostalgia han sido que bueno, se ha intentado y ha habido comunidades como pseudocientíficas que han impulsado este tipo de terapias sin muchas bases científicas de la eficacia que tengan, ¿no? Hace unos 40, 50 años ya no hacemos medicina basado solamente en corazonadas, sino tratamos de encontrar tratamientos que tienen bases científicas sólidas y que se construyen a lo largo de muchos eslabones a lo largo del tiempo, ¿no? Investigaciones claras de acuerdo no solamente de toxicidad con respecto al efecto que puedan tener nocivo, sino también claras con el aspecto positivo que podrían tener, cuáles son los caminos que estos agentes toman, ¿no? Yo creo que eso, como para empezar, que eso es un poquito lo que las restricciones de por qué no se ha aprobado, ¿no? No es que no se haya investigado, es que en todos los momentos en los que ha sido estudiado este compuesto, ha demostrado obviamente ser muy efectivo como desinfectante de superficies. Se ha utilizado incluso en algunos estudios como posible enjuague bucal para limitar algunas bacterias, pero ya de ahí a que el compuesto pueda tener un viaje de manera selectiva hacia atacar un virus específico en la sangre, en los pulmones, no hay evidencia de que eso pueda suceder. Al contrario, ha habido por esa promoción poco profesional de algunos profesionales que tal vez por buenas intenciones, yo creo, más que otra cosa, promueven ese tipo de medicamentos. No pueden demostrarte exactamente cómo es que actúa en los organismos vivos, ¿no? Y lamentablemente no hay los estudios en animales que realmente comprueben que podría afectar o que podría usarse con coronavirus o con otros tipos virales similares siquiera, ¿no? Entonces es una ausencia de muchos factores, de que no hay pruebas realmente reales y llegan a Bolivia, lamentablemente, con una Bolivia que está muy desllegada, que ya desde hace 20 años tiene poca inversión en salud, que ha habido siempre una corriente naturista y de tratamientos alternativos que el Estado de alguna manera en su falta de inversión en salud durante mucho tiempo ha permitido que haya una cultura naturista bastante fuerte, que no tiene nada de malo. Yo siempre he sido proactivo en el sentido de que hay que investigar. De hecho, me gustaría en algún momento trabajar con los naturistas bolivianos para tratar de desarrollar y un poco incentivar el desarrollo de este tipo de investigación clara que te diga realmente cómo funcionan sus tratamientos, si es que funcionan, ¿no? Pero yo creo que en Bolivia es eso lo que ha un poco jugado, ¿no? Esos factores, y por eso es que llegamos a donde estamos ahora. Pero es un fenómeno que se vio en todo el mundo, doctor, porque no solamente hay casos en Bolivia, sino también pasa en la Argentina, pasa en Chile, en otros países de América y también en Europa, en el viejo continente. Se han dado casos y advertencias por parte de los profesionales en relación al CDS que también se consume dentro de lo que es el mercado negro porque no tiene ningún tipo de autorización.
Es eso un poco a lo que iríamos, ¿no? La verdad es que en donde sí hay instituciones fuertes, donde se respeta el procedimiento adecuado para la aprobación de los medicamentos y se respeta a las agencias que de hecho están mandadas a hacer eso, a proteger a las personas y mandar directrices claras de qué es lo que debería usarse o no, qué se puede llamar un medicamento o no. Se ha restringido y se ha hecho las explicaciones del caso, pero sí hay, obviamente, como tú dices, un mercado negro, una subcultura, por así decirlo, como hay de muchas otras cosas en este momento del mundo en el que vivimos, lleno de información que no siempre es la correcta. No todas las personas tienen acceso a la información adecuada, y la sobreinformación en Internet a veces no permite que la persona común, por ejemplo, pueda poder checks and balances o comparar realmente información científica, ¿no? Lo que nosotros hablamos, lo que hacen las agencias internacionales, lo que hacen las agencias nacionales de regulación de medicamentos, es utilizar la experiencia de la civilización en su conjunto, de que hay que probar este tipo de medicamentos en laboratorio primero, luego probarlos en animales y luego pasar a hacer estudios en humanos, y con un mecanismo claro de acción, ¿no? Porque cuando no se ha hecho, se lleva a errores, ¿no? No estamos en la época de Jenner, de la descripción de la penicilina. Hemos pasado a otra etapa de la civilización humana, donde este tipo de checks and balances, de este tipo de controles, nos permiten asegurarle a la población su seguridad, ¿no? Ahora, de que hay una subcultura que no cree en las instituciones, que no cree en la capacidad científica de hacerles bien, y que tiene una desconfianza natural hacia la realidad, incluso que prefiere confiar en conspiraciones, yo creo que eso es verdad. Eso es algo que nosotros como sociedad tenemos que tratar de alguna manera responder. Los científicos, la verdad es que hay un error muy, muy grande que tiene la mayoría de la comunidad científica en su conjunto, y es que no, se ha convertido como se ha segregado en su propio ámbito, y es muy difícil comunicarse con la población en general, ¿no? Nunca no entrenan a los científicos a comunicar la información adecuadamente hacia la población, y yo creo que eso es uno de los errores y donde tenemos que, de alguna manera, contribuir. Camila, licenciada en bioquímica, me gustaría que le cuentes a la gente que ve en este momento el programa y que necesita saber qué es lo que pasa cuando se ingiere lo que es el CDS, cuál es el efecto que tiene en el cuerpo, cuáles son los daños colaterales o las repercusiones que puede llegar a tener el cuerpo humano ante esta ingesta. Bueno, Claudia, ¿cómo estás? Sí, yo lo que veo de la gente que está consumiendo CDS es que está muy informada, pero está mal informada en este sentido que vos me estás preguntando. Es falso que una única sustancia pueda curarlo todo, para empezar. Y el CDS, que es la solución de dióxido de cloro, lo que hace es actuar como un agente oxidante en nuestro cuerpo. Que bueno, más allá del estrés oxidativo que nos pueda producir o los efectos secundarios, como se han descrito vómitos, sensación de cansancio, manchas en la piel si se lo aplican sobre la piel también. Más allá de todos esos efectos secundarios y el estrés al que sometemos nuestro cuerpo, muchos de los profesionales de la salud que están desaconsejando el uso de CDS, lo estamos haciendo porque también está el peligro de que el paciente que está en un tratamiento porque tiene una afección o una patología, discontinúe ese tratamiento y lo reemplace por CDS. Ese es otro peligro también que hay, ¿viste? Entonces, es muy importante que las personas no dejen los tratamientos que están siendo efectivos para ellos, y también que tengan mucho cuidado porque el CDS es una sustancia tóxica y que se utiliza para blanquear el papel, para desinfectar superficies inertes. Hay que tener mucho cuidado y mi opinión es que no se tiene que aplicar sobre sistemas vivos, que seríamos nosotros. Exacto. Hoy acá en la provincia de Jujuy hay una noticia que realmente está en todos los portales, en todos los diarios, y es la noticia del día relacionada con una persona que perdió la vida aparentemente por intoxicación de CDS en la localidad de San Pedro de Jujuy. Una persona le recomendó, ante los síntomas que tenía de resfrío y de catarro, ingerir el CDS. Aparentemente después de 24 horas sufrió una intoxicación,
perdió la vida y hoy es una víctima más de lo que sería el CDS acá en Jujuy. Doctor, ¿qué es lo que pasa en el organismo de las personas cuando se ingiere el CDS? Sí, muy importante la pregunta. Es un oxidativo, como muchos otros, que tiene una acción directa, ¿no? contra las células, contra cualquier organismo vivo, ¿no? Entonces, lo primero es que dependiendo de la concentración a la que tenga, va a haber un daño en el intestino, ¿no? En el tracto digestivo. Puede producir una esofagitis irritativa, puede producir daños a ese nivel y obviamente eso es en el corto plazo. En el largo plazo puede producir problemas de la flora microbiana que tenga este intestino, ¿no? O sea, la verdad es que poco a poco se conoce mucho más de cómo interfiere el microbioma o las bacterias que tenemos en nuestro organismo, y dañar ese microbioma puede tener muchos efectos adversos, incluido temas oncológicos, cánceres, etcétera, ¿no? Ya en su absorción propia, en la sangre, produce problemas porque al ser un oxidativo fuerte produce daño a nivel celular, y produce aparte en el hierro que tiene la hemoglobina, que justamente es la molécula que está destinada o el tipo de proteína o un conjunto de proteínas que está destinado a transportar oxígeno en el cuerpo para el cuerpo respirar, oxida a los elementos que tienen de hierro en la hemoglobina y produce lo que se conoce como una hemoglobinemia, ¿no? Que es una patología que impide que la hemoglobina cumpla su labor. O sea, es tan ilógico las recomendaciones que hablan de que oxigenaría al cuerpo, cuando al contrario, no produce esa acción, ¿no? Y no solo eso, sino que es imposible que respire el cuerpo a través del sistema digestivo, ¿no? Porque la respiración no es un proceso de una vía, es de hecho un intercambio en los pulmones de dióxido de carbono con oxígeno, que en ese momento, por las concentraciones de los compuestos en el aire, permite que el cuerpo pueda eliminar, pero al mismo también absorber oxígeno, ¿no? Entonces es un poco de desconocimiento, y lamentablemente la gente que lo ha promovido durante muchos años nunca se ha llevado a este tipo de teorías que manejan a la práctica laboratorial, ¿no? A los estudios bien hechos para ver bien cómo activaría o cómo trabajaría con una u otra enfermedad, ¿no? Es lamentable porque la ciencia como en sí depende de eso para poder un poco construirse, ¿no? Lamentablemente, como te decía en un principio, creo que es como una subcultura que ha empezado a implementar esto, y hay un momento dado cuando ya han consumido este elemento durante mucho tiempo, que a concentraciones bajas probablemente no les ha lastimado. ¿Por qué? Porque también se utiliza para potabilizar el agua, entre otras cosas. Probablemente inmediatamente no ha producido un daño. Ya el psiquis humano es muy complejo, ¿no? Y admitir que han consumido durante un año algo que les haría daño es un poco difícil, ¿no? Ahora, hay un factor humano, ¿no? En el consumo de este tipo de medicamentos y cualquier otro, ¿no? Y que se conoce como el efecto placebo, pero tiene mucha más profundidad que solo eso, ¿no? La verdad es que si cualquier persona que haya tratado pacientes se da cuenta y sabe que los pacientes que quieren recuperarse, que tienen ganas, generalmente van mejor que los pacientes que no, que se rinden. Y tanto el coronavirus tiene una patología, o sea, tiene una enfermedad, es una enfermedad real, ¿no? Pero tiene también muchos factores psicológicos, ¿no? Y en este momento donde el mundo tiene miedo, donde la gente está afectada, este tipo de tratamientos como que salen a la luz, ¿no? Y es que el miedo es un buen vendedor, y creo que eso es lo que está haciendo en este momento con el dióxido de cloro. Bien, doctor, Camila, le pregunto a ambos, porque uno de los discursos con los que se suele atrapar a la gente a través de redes sociales, a través de los videos que se hacen en YouTube y Facebook, es decirle a la gente que no se apruebe el dióxido de cloro porque forma parte de una lucha de las grandes corporaciones, porque saben que de esta manera no van a ganar dinero, teniendo en cuenta que el dióxido de cloro es una sustancia que es mucho más accesible. ¿Ustedes qué le dirían a esa gente? Les pido que tengan en cuenta que en este momento Canal 7 de Jujuy se está viendo en la provincia de Salta, en la provincia de Tucumán y en todo el mundo a través del streaming que tiene. Doctor, por favor. Bueno, los científicos y la forma en cómo se desarrollan los medicamentos no está solamente conducido por las farmacéuticas, ¿no? De hecho, hay mucho impulso de hacer bien. Yo creo que tanto los científicos como
como muchas otras instituciones, están tratando de ayudar a las personas, ¿no? Están tratando de desarrollar cosas que les harán bien. De hecho, las regulaciones que existen ahora para aprobar medicamentos están diseñadas para que las farmacéuticas no aprueben cualquier medicamento y lo vendan por ahí, ¿no? Son esas mismas farmacéuticas las que no pueden en este momento inventar su medicamento para el coronavirus y decir que es la cura, ¿no? Lamentablemente, este tipo de terapias no pasa por ese proceso. Lo otro es que lamentablemente sí se hace negocio de esto, ¿no? Sí hay un negocio con el CDS. Su gran promotor, Andreas Kalker, tiene su compañía en Suiza donde vende los filtros para producir el CDS, ¿no? Y los vende a cosa de $3,000, $4,000. Y sí hay un negocio concreto en ese sentido, ¿no? No solo que no es científico, sino que es un economista, que es un muy buen vendedor y que se ha dedicado a vender este producto por 15 años, ¿no? Lamentablemente, no hay científicos que estén todo el día hablando de este tema. Estamos trabajando, estamos investigando y la gente no escucha esas voces tanto como las voces de YouTube o Instagram, que en muchos de esos casos se han dejado llevar por una ola inicial de estos tratamientos para el autismo o para otras cosas, porque han prometido que curaba todo, sin embargo nunca han podido curar nada con eso, ¿no? O sea que hay un interés económico de fondo, no necesariamente el que se promueve para consumir el CDS. Exacto, y eso también está en el internet para la gente que lo quiera buscar, es simplemente ver cuál es su actividad del señor o de las otras personas que dedican a esto, y hay una actividad clara, ¿no? Y es la promoción de este tipo de productos. Lamentablemente sin bases científicas, porque no son científicos, y lastimando a la población en general, porque había algo que decía también, es el tema del daño a la salud pública, ¿no? Porque si lo vendieran y no dijeran que es la cura para el coronavirus, hagan lo que quieran, al final la gente sabrá lo que hace, y a concentraciones bajas seguramente no les haría mucho daño o poco daño, ¿no? Pero cuando empiezas a decir que es la cura para el coronavirus, empiezas a dañar la salud de las personas, porque la gente puede o no acudir a los tratamientos que debería acudir, o dejarlos. Si hiciéramos eso, por ejemplo, para el VIH y les dijéramos que este té cura el VIH, el día de mañana ellos terminan creando otra epidemia porque dejan de tomar sus medicamentos y obviamente empiezan a tener relaciones sin protección, y bueno, entonces terminamos con una otra epidemia gigante, ¿no? Y ese es el problema grande y la razón por la que hay que responder ante esto de una manera certera y adecuada de parte de las instituciones del Estado y también de la comunidad científica, ¿no? Y eso es lo que creo que estamos tratando de hacer en el resto del mundo. Camila, tu visión sobre este tema como joven en bioquímica argentina, jujeña, como becaria del CONICET, ¿qué opinas? Sí, mi opinión es que veo lo mismo que vos, que muchas personas toman a la regulación de esta sustancia, del CDS, como parte de una censura que forma parte de una conspiración. Y la realidad es que quienes estamos desaconsejando el consumo de CDS, lo estamos haciendo a partir del conocimiento que vamos adquiriendo de los sistemas biológicos, y no porque formemos parte de ninguna corporación o conspiración contra las personas. Como dijo Rodrigo, hay testimonios de gente que dice curarse con esta sustancia, pero están sin ningún tipo de criterio, o sea, no hay nada que los verifique, y es muy probable que se hayan curado por algún otro factor. Claro, no hay prescripción, no hay análisis, no hay absolutamente nada. Claro, no están sometidos a ningún análisis crítico, y probablemente, no sé, el mismo sistema inmune de esa persona haya resuelto la infección o la patología que tenían. Muy difícilmente, en mi opinión, yo no le atribuyo la cura de esos videos al CDS, ¿no? Pero bueno, nada, no está mal que en este momento tengamos miedo, que empecemos a dudar de todo, que estemos asustados. Es un momento como bastante particular, pero bueno, no hay que agarrarnos de la primer solución mineral milagrosa que se nos ofrezca, ¿no? Claro, ni CDS ni ninguna. Ni ninguna. Sí, yo quiero llamar a la población a reflexionar sobre el consumo de las sustancias, que no se pregunten a su médica, a su médico, que se interioricen bien sobre qué están consumiendo y que en lo posible yo diría que no consuman veneno. Exactamente. Básicamente.
Muchísimas gracias, Camila, muy amable. Muchísimas gracias, Rodrigo Arce Cardoso, que también integra el equipo de especialistas de Estados Unidos que busca una solución para evitar la propagación del coronavirus. A ambos, muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, muchas gracias a vos. Gracias, Rodrigo.